¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía Vs. Jueves 17 de febrero, los partidos políticos han puesto ya toda su artillería electoral sobre la mesa, aunque restan todavía 3 meses para las elecciones municipales. El PSDG ha dado hoy un salto cualitativo a través de su secretario general, Pachi Vázquez, que recuperó una vieja insinuación que escuchábamos antes del verano en el Parlamento gallego, cuando relacionaba al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotráfico. Eso sí, no aportó ninguna prueba, lo mismo que sucedió en la anterior ocasión. Hablaremos con las personas que nos acompañan esta noche de este asunto y también de esa cita que hay mañana en el Consejo de Ministros, del que está pendiente toda la clase política y financiera y que tiene que ver con la redefinición del sistema financiero español, que va a afectar de manera definitiva, como ya sabemos, a las cajas de ahorros. Les presento ya a Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Manuel Rubín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Villamor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rafael Cuña, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que Pachi Vázquez comparecía hoy ante los medios de comunicación después de varios días de silencio. Se suponía que se trataba de dar explicaciones sobre las acusaciones que se están vertiendo últimamente en relación con las obras de ampliación de su casa en el municipio ourensano de San Amaro. Finalmente coló más cosas, incluida graves insinuaciones relacionadas con el presidente de la Xunta, que, como decía, ya habíamos escuchado con anterioridad, y que vinculan a Núñez Feijóo con el narcotráfico. El Partido Popular le acusaba de estar desaparecido. Pachi Vázquez ha vuelto a escena para responder a los ataques contra su persona y, de paso, contraatacar. Posible fraude en las obras de remodelación de su casa, sin comentarios. Creo firmemente na xusticia, e, dende logo, todo este nivel de manipulación e mentira vai acabar onde ten que acabar, que no xulgado, e unha vez máis, vai a poñer a cada un no seu sitio. Ante las insinuaciones sobre su persona, el líder socialista ha respondido con acusaciones aún más graves sin aportar prueba alguna al respecto. Vázquez relaciona al presidente de la Xunta con el narcotráfico. Anda ahí, dice textualmente. Se refiere al cese del exdelegado territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal. Pero hay más. Pachi cree que el gobierno de la Xunta sufrirá cambios tras las elecciones. Apuesta por industria, traballo y facenda, aunque hay para todos. Nos temos de presidente e conselleiro de política territorial a un falsificador. Se me entende, que este país é duro, non? Un home que falsifica as certificacións. Y por supuesto, cajas. La actitud de la Xunta ante el decreto que regulará el sector la califica de pataleta. Mantiene que las reglas serán igual para todos. La diferencia, según su criterio, es que mientras otras autonomías mantenían contacto con el gobierno, la Xunta optó por la confrontación en lugar de la negociación. Bueno, esto era un poco un resumen de la comparecencia, como decíamos, de Pachi Vázquez. Se supone que en principio tenía previsto hablar de las cajas, lógicamente, se le iba a preguntar también por esas obras de ampliación de su vivienda. Se coló de rondón ese cambio de gobierno que al parecer él tiene información que se va a producir y, sobre todo, volvió a relacionar a Núñez Feijóo con el narcotráfico. Roberto. Bueno, yo creo que es, y no creo exagerar, la acusación más grave que se ha hecho en política en Galicia en mucho tiempo. Porque esto no es decir de un político que ha hecho una cosa mejor, peor, éticamente reprobable, jurídicamente discutible, no. Es acusar al presidente de la Xunta de estar en connivencia, esto de tener que ver, de tener relación con una actividad delictiva que es repulsiva socialmente, que es repugnante socialmente, como es el narcotráfico. Es muy sencillo. Yo recuerdo haberlo dicho en La Voz de Galicia en relación con la anterior acusación, que era gravísima, sin prueba alguna como esta, y que ha quedado en nada, cuando el secretario general de los socialistas gallegos acusó a los médicos de dar altas sin hacer pruebas por dinero. Lo dije entonces. Una persona que hace una acusación tan grave, tan extraordinariamente grave, y no aporta pruebas, se tiene que marchar. Y lo vuelvo a repetir hoy. Si el secretario general de los socialistas de Galicia no es capaz de aportar pruebas que relacionen al presidente de la Junta con el narcotráfico, es una cosa gravísima, extraordinariamente grave de lo que estamos hablando, tiene que marcharse. Tiene que exigirle que se marche su partido, no solo la oposición, sino su partido. Su partido es el primero que tiene que decirle que se marche, que se vaya. Rubén, creo que coincides. Sí, yo coincido, pero creo que en esa tesitura, en esa pista de salida, pues claro, no le tenemos que poner ni los periodistas, ni los cronistas, ni los profesores de la universidad. Tenían que ser los militantes de su partido y los dirigentes de su partido. A mí me parece que escuchar esa frase hoy es una indignidad. O sea, no se puede decir eso del presidente de la Xunta, del presidente de todos los gallegos. Y me imagino que esa palabra, esa frase que él soltó y otras similares,
tal, no saldrían nunca de la boca de Javier Losada o del alcalde Bugallo o del alcalde Orozco o de un largo etcétera de dirigentes del PSOE. Del expresidente Touriño cuando era candidato a la presidencia. Jamás. O del expresidente Lashi. Jamás. Claro, entonces que el actual líder en pleno siglo XXI, en el 2011, venga con esas acusaciones barriobajeras, demuestra una capacidad intelectual tan baja que es imposible que haya un gallego que pueda sentirse respaldado o sentirse gobernado por un dirigente como este, claro. De todas maneras, Luis, no es la primera vez que Pachi insinúa esto. Sucedió también en el Parlamento hace unos meses, quiero recordar, ¿no? Precisamente sí, en relación con el asunto de Evaristo Juncal, que finalmente dimitió. O sea, hay que recordar que Evaristo Juncal dimitió. Aí hai que pensar que Feijóo, en boa lógica, supoño que faría as consultas oportunas no seu entourage, no seu entorno, e en ese momento, aclarado, contrastado, decidiu tomar unha decisión política que era prescindir dos seus servicios. Digamos que cando chegas a un posto no goberno, se eres presidente máxime, pois digamos que auscultas, tomas a medida das cousas, tomas a temperatura e se hai algún problema, neste caso supoño que consultou e tomou unha decisión contundente, ¿no? Para apartar, para afastar, digamos, a unha persoa que, desde o seu punto de vista, seguramente, e na medida que tomou esa decisión, presentaba dúbidas, ¿no? No caso de Vázquez, bueno, o primeiro que a mí me suscita é que a batalla electoral ten comenzado e de que maneira, decir, claro, sí. Cando un se lanza, digamos, a unha insinuación desa natureza, con seguridade que habría pensar por parte de calquer, digamos, ointe inteligente que hai probas, pero claro, non as hai porque de momento non se presentaron e en todo caso deben ser moitas máis contundentes que aquel recibo dos 30 e tantos euros dos médicos cando se produciu aquela acusación no Parlamento. Quer dicirse que a política hai que tomala en serio, se quere facer política con mayúsculas hai que poñerse, digamos, a traballar en serio e cando se fan acusacións, digamos, teñen que estar ben fundadas e hai que presentar, no caso dos médicos, un histórico, digamos, de irregularidades para que eso teña forza, seña contundente e en este caso o tema do contrabando bueno, deixe de ser unha insinuación grave, en todo caso hai que probala, non se pode deixar así sen máis, supoño. Rafa. Pois eu debo decir que unha vez máis que vexo que a política galega está en un nivel moi baixo, eu diría que alarmante, preocupante. Eu concordo con vos, en este caso con Roberto, en que creo que Pachi Vázquez debe ser cesado dos seus cargos ou dimitir se non demostra que é certo esta relación co narcotráfico. Eu tiñalle moito respeto persoal, algo menos político, hoxe perdinllo totalmente. O presidente da Xunta de Galicia, en este caso Alberto Núñez Feijóo, estou absolutamente convencido da súa integridade, que non ten absolutamente nada que ver con el. Tamén relacionaba polo tema este de Evaristo Juncal a Agustín Hernández, porque foi o que o nomeou. Agustín Hernández é unha persoa absolutamente íntegra, non teño, o coñezo fai moitos anos, non teño máis mínima dúbida, e creo que esta demostración tan lamentable do nivel da política galega debe facer reflexionar aos cidadáns de cara ás próximas eleccións á hora de ir a votar as urnas, ou decidir que líderes sinten que os poden representar e que líderes evidentemente deixan máis que claro que non se representan nin a eles mesmos como para representar a alguén, non? Eso teño claro. Pero creo que hai que empezar a individualizar, é dicir, non podemos meter no mesmo saco a todos os líderes políticos, porque non é igual o comportamento de Guillerme Vázquez do BNG co de outro Vázquez do PSOE ou de Feijóo do PP. Eu creo que hai que empezar a individualizar e a chamarlle as cousas por o seu nombre e a exigirlle a dirixentes deste nivel que non fagan a política da tinta do calamar para enmerdar toda a política galega para que a xente lle quede de que todos son iguales. Hai que, creo que non todos son iguales, pero o nivel está baixo. Teremos a oportunidade de ver ahora en campaña electoral, a ver que tipo de campaña se fai. Aí hai unha responsabilidade tamén por parte de uns e de outros, a ver que tipo de campaña fai. Eu auguro unha campaña especialmente sucia, bueno, xa vimos nas autonómicas por onde viñan as cousas, eu creo que aínda vais a acentuar moito máis, non? Nas municipais que ven en maio. Roberto, decías. No, yo me ha gustado mucho la forma en que lo planteabas, Manuel, por una razón. Es que esto no se puede plantear en términos de defender al Partido Socialista o atacar al Partido Socialista. Esto es otra cosa distinta. Esto es otra cosa distinta. Esto es algo de una gravedad extraordinaria, porque no es solo acusarlo de una acción delictiva, es acusarlo de una acción delictiva que es una acción delictiva que tiene un carácter social. Y que en el caso de Galicia además tiene los antecedentes que tiene. Tiene los antecedentes que tiene, que tiene un carácter social execrable. O sea, ¿qué ocurre en un país en donde los médicos, o sea, ¿qué podría ocurrir, qué podrían pensar los ciudadanos en un país donde los médicos
dan de alta a sus pacientes. Esto por dinero. ¿Y qué podrían pensar los ciudadanos de un país en donde el presidente de la Junta está relacionado con el narcotráfico? Es decir, no es un problema de socialistas populares, no, es otra cosa distinta. Es el problema de que hay rayas que no se pueden sobrepasar. Es cierto, las campañas son sucias, hay candidatos que tienden más al cuerpo a cuerpo personal. Pero hay cosas que no se pueden decir. Uno no puede decir, si no puede probarlo. ¿Si esto forma parte de una estrategia o se le escapó? No, yo creo que forma parte de la incapacidad absoluta del señor Vázquez para dirigir un partido tan serio, tan importante como es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el segundo partido de Galicia, tiene cientos de miles de votantes, ha presidido la Xunta de Galicia, tiene ayuntamientos, gobierna una buena parte de los ayuntamientos de Galicia y no se merece un líder de esta naturaleza. O sea, es un problema que tiene que ver con la naturaleza de un político que no puede dirigir un partido como este. Pero, calentonte, porque isto ven o día despois do tema da vivenda. Despois de 2 días os que tuvo que dar puntuales explicacións sobre o tema das obras da vivenda. Entón, algo de que... Pero es que tiene que dar explicaciones. ¿Cómo no va a tener que dar explicaciones? Indudablemente. Sin hablar. Lo que pasa é que non sei que punto ten de reflexión, digamos, esta asociación de Feijóo. Que te moves ben por os mentideiros políticos da capital? Dentro do Partido Socialista hai sorpresa por estas declaracións ou hai, mira, un chaval que te has pasado? División de opinións. Os do seu grupo estarán jaleando e os que teñen xa verá cando o tema das facturas. Sí, efectivamente. Xa verá cando o tema que tipo de oposición estamos facendo, hai que seguir por esta vía con probas relativamente febles, por non decir absolutamente febles, hai que ser máis contundentes, hai que ter máis puncho. Por que carreiro hai que ir? Por que vieiro? Non se pode chamar facer oposición. Facer oposición é unha actividade digna e é outra cousa distinta. Bueno, cando é, si é digna. É unha actividade que ten que ser unha actividade. Isto non é facer oposición, é outra cousa distinta. Pero hai moito tempo que non se fai nin goberno seguramente nin oposición en Galicia, hai moitos anos, ou a máximos. No, pero isto é un salto cuantitativo, un salto cualitativo. Aquí hai cousas absolutamente... Aquí saltáronse, pasáronse 1000 pueblos uns e outros. 1000 pueblos, é dicir, que non é un problema simplemente de agora, isto xa ven de meses, por iso apunta a que tipo de campañas vai facer. Isto é un salto cualitativo, non ten que ver con outros e outros. Eu creo que isto é outra cousa distinta. É un líder determinado o que está emponzoñando as relacións políticas en Galicia, é o que está soltando para tapar os seus problemas. E despois vénselle contrasentidos graves, por exemplo, para esculparse dun problema grave que teremos ocasión de por aquí sobre a mesa, como é o das as obras no término rural do Carballiño. Eso, para esculpar eso, dice que il cree na xusticia, que a xusticia é o maior baluarte que temos na democracia, e que todo pasará por a xusticia. Pero a continuación chámalle falsificador o seu sucesor, o conselleiro de Medio Ambiente, que xa pasou por a xusticia e saliu cunha sentencia incólume. Polo tanto, este líder que quere dirixirnos aos galegos cree na xusticia cando solo lle toca a él, ou non cree na xusticia cando absolven o seu rival. É que o problema é que o queren deixar que o tema... Pero é o que che estaba dicindo, que tipo de política se está facendo? Isto non é política con mayúsculas. Isto é política... Quero dicir, isto é outra cousa. Isto é un enlameirado permanente, é un estar na... E esa insinuación de cambio de goberno, non sei... Non sei se hai algo que hai de lo mío ou non. Hoxe respostou Feijóo dicindo aquilo de sí, eso querería a oposición para poñérsela, non? Pero claro, creo que o PP non ten moita tradición de cambios do goberno en máxima a mitad da legislatura. Fraga ten feito algunha vez 1 ou 2 cambios, pero era lampedusiano, non? Para que nada cambiara prácticamente, non? Quer dicir que non eran cambios significativos. E o que me resultaría absolutamente, de logo, raro é que o xefe da oposición tivera os nomes e apelidos da xente que iba a cambiar o goberno. Vamos quitarlle trascendencia a cousa. E mira, Pachi, eu creo que é como un redactor do Marca que dá 27 fichajes do delantero centro do Real Madrid, e claro, non hai máis no mercado, e despois cando fichan a un, di, como adelantou a Marca en tal día, eu creo que hoxe hai dúcias de miles de votantes socialistas, estou conocido tamén de militantes socialistas, avergoñados por estar representados por un individuo que é capaz de facer as cousas que a atitude de Pachi Vázquez eu creo que é unha incitación ao abstencionismo, non? Despois, claro, ou a votar en claro, se sorprenden, os propios políticos se sorprenden de que dean esa digamos, esa dimensión nos medios de comunicación. Pues claro que perdón, nas enquisas, pues claro que das esa dimensión. Que, por exemplo, co tema aquel dos médicos, falabas días despois, que foi unha evidente metedura de pata, falabas con dirixentes do PSOE e decían que houbo 2 casos en Burela que sí que
foi certo, tal, decir, se houve 2 casos en Burela, que eu non o sei, pero vostede non pode xeneralizar. Pero iso non é que houbera un caso, el dixo que iso era unha política da Xunta. A política da Xunta era impulsar as altas médicas, diríamos, irregulares por... Porque creo que non me entendiche, Roberto, digo que o lamentable é que públicamente decía eso, e off the record, dirixentes socialistas decían, no, sí que pasou que houve 2 casos en Burela. Estaban generalizando totalmente, non? Creando alarma social. Como decía Pachi Vázquez, se irrumpió como un elefante en una cacharrería. En la actualidad hubo Consejo de la Xunta también, cuando se produjo la rueda de prensa en la que normalmente se despacha la enjundia política del día por parte del presidente de la Xunta. Todavía no se sabía lo que había sucedido en la rueda de prensa de Pachi Vázquez, así que Alberto Núñez Feijóo habló sobre todo de las cajas, un asunto importante que, como todos sabemos, mañana tiene una cita muy importante en ese Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el nuevo decreto ley que regulará el sistema financiero. Como todos los jueves, ha estado en esa rueda de prensa nuestra compañera Marta Carballo, coordinadora de V Televisión en Santiago de Compostela. Marta Carballo, muy buenas noches. Bueno, inevitablemente, como decíamos, Núñez Feijóo ha hablado de las cajas, ¿no es así? Muy buenas noches. Pues sí, era inevitable hablar de las cajas cuando está a punto de aprobarse el decreto, cuando siguen las negociaciones y cuando el propio Feijóo pues nos había dicho ayer que podríamos hablar de este asunto tras su comparecencia de hoy. El presidente de la Xunta, en cualquier caso, apelaba hoy a la prudencia y a la tranquilidad. Se emplazaba a conocer el contenido del decreto antes de pronunciarse. Dijo que era para no improvisar ante un gobierno imprevisible, pero quizás también se escudaba en eso para evitar dar respuestas concretas a preguntas muy concisas, como cuál sería el futuro de Nova Caixa Galicia. Volvió a arremeter, eso sí, contra el Gobierno central por sus continuos cambios de criterio y también le acusó de generar desconfianza y de causarle un problema a las cajas. Creo que este tipo de cuestións son o suficientemente serias como para non improvisar, sobre todo ante un goberno imprevisible. E, polo tanto, o que podo dicir é que nós seguiremos traballando coa mesma folla de ruta. Cando o goberno aprobe ese decreto, nós seguiremos traballando coa folla de ruta que temos, procurando unha entidade solvente e unha entidade que teña a maior implicación coa comunidade autónoma. Reiteró que en cuanto se conozca el contenido del decreto llamará a las 3 fuerzas políticas para dialogar, pero no quiso avanzar nada sobre las conversaciones que el Gobierno central está manteniendo con el Partido Popular. Eso sí, dejó claro los 3 puntos básicos que le pide al Ejecutivo de Zapatero. Espero desexo que o Goberno de España teña en conta algo tan elemental como non discriminar entre caixas e bancos. Algo tan elemental como que todo o que o Banco de España consideraba como válido siga sendo válido. E algo tan elemental como que o prioritario é sanear os balances e dar créditos. Decreto mañana. Bueno, estas eran las declaraciones, como decíamos, del presidente de la Xunta sobre ese decreto que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros y del que realmente tampoco acabamos de saberlo todo, ¿no, Luis? Desde hace aproximadamente un mes que tuvo lugar esa rueda de prensa de Elena Salgado, de la ministra de Economía, avanzando un poco lo que iba a suceder, la previsión actual es que a lo mejor se rebajan algunas de las exigencias iniciales. Esa previsión, ¿no? Na tesitura de que pudieran, sendo así, salvarse unhas cuantas caixas máis ou polo menos colocarse, digamos, ao borde da salvación, ¿no? Entre elas estaría a galega, ¿no? Que aclaren o do core capital, non? Exactamente a que porcentaxe exacto van e en que condicións e que é o que contabiliza, non? Sendo así, podría salvarse a Caixa Galega, creo que estaba, non sei, a canto era 70.000 ou sí, era unha cantidade relativamente razonable para as cifras que se están barallando, non? Que se precisarían para capitalizar, non? Pero en todo caso dá a sensación polas declaracións que facía Feijóo, incluso que non descartaba, porque el mantiña a seguir co que estaba facendo coa folla de ruta, coa nosa folla de ruta, parece que o que estaba apelando era un posible recurso de inconstitucionalidade, sí, mesmo dunha maneira subrepticia, ¿no? que parecía querer decir sin decirlo, ¿no? Cando comentaba que pasara o que pasara iba a seguir Galicia coa súa folla de ruta. O que creo que si teñen dereito tamén os cidadanos galegos é saber un pouco a que se anda na negociación a partir de mañán, é dicir, nada de opacidade, máxima transparencia. Estamos xogando a bancos, estamos xogando a nacionalización, a SIP, exactamente cal é a opción, digamos, que neste momento ten máis visos de prosperar e de que se manteña o brazo financeiro en Galicia, cal é,
prácticamente eu creo que a ciudadanía está absolutamente allea ao que está a pasar e, sobre todo, cal é a opción máis ventaxosa. Claro, porque hai que recordar que se aprueba son mañana, caixas públicas, se aprueba mañana caixas... en Consejo de Ministros, pero tiene que pasar trámite parlamentario posteriormente, con lo cual el Partido Socialista necesita algún tipo de apoyo, incluido el del Partido Popular, a lo mejor, Rafa. Sí, bueno, a min o que me sorprende hoxe lendo declaracións unha vez máis do que eu califico políticamente responsable alcalde de Vigo, novamente atacando o que el chama o lobby coruñés, dicindo que están pois por dinamitar os posibles acordos con relación á Caixa. O que está claro que me dá a sensación de que máis que nada foi unha decisión política dende Madrid, que unha vez máis pegando bandazos Elena Salgado ahora parece que quere rebaixar, pero daba a sensación de que o goberno tiña tomado a decisión política de bancarizar as caixas e que desaparecesen do espectro financiero español e, por suposto, do galego, non? Bueno, pues aunque pueda haber sorpresas mañana, teniendo en cuenta un poco cómo ha sido toda la estrategia informativa que ha acompañado a este asunto, una estrategia desgraciada para muchos, porque como decía, nos hemos ido enterando a trompicones de asuntos fundamentales para el tejido financiero gallego. Vamos a avanzar un poco por dónde se supone que puede ir ese decreto que, como decíamos, mañana aprueba el Gobierno en Consejo de Ministros y, como decía también, después todavía tiene que pasar por el Parlamento. Después de varias semanas de negociaciones con el Ministerio de Economía, las cajas todavía no saben el contenido definitivo del Real Decreto que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Pero eso sí, parece que las negociaciones han dado sus frutos. De acuerdo con entidades financieras, la principal cesión del Ejecutivo tiene que ver con el llamado capital principal. Salgado mantiene la exigencia del 10% de ratio de capital para las cajas y el 8% para los bancos. Pero lo que ha cambiado ha sido la fórmula de calcularlo. En este capital principal se incluirán las reservas, las primas de emisión, los intereses minoritarios y también los instrumentos suscritos por el FROP, que se convertirán en acciones. Esta edulcoración de la fórmula de core capital facilitará que muchas entidades cumplan los requisitos exigidos. Otra concesión del Gobierno podrá ser la fecha límite para salir a bolsa. El Ministerio de Economía se ha mostrado dispuesto a aceptar que la salida al parqué se produzca después del mes de septiembre, siempre y cuando en ese momento se haya puesto ya en marcha la burocracia que implica someterse al escrutinio de los mercados. Pero por ahora son solo rumores. El veredicto se conocerá mañana. Rumores. Como decíamos que efectivamente despejaremos mañana. Es importante, por supuesto, el fondo de este asunto, pero yo apuntaba un poco toda la estrategia informativa que ha seguido el Gobierno con un asunto tan delicado como este. Como es que no es solo, por supuesto, es también un problema de estrategia informativa, pero no solo, ¿no? Es decir, es un problema de que el Gobierno lleva un mes con este tema abierto. Es decir, yo creo que hace como 4 programas aproximadamente. Sí, aproximadamente un mes fue la rueda de prensa inesperada, ¿os acordáis? Convocada por la tarde. La vicepresidenta económica anunció esto. Llevamos un mes. Hombre, esto es una cosa para dictar un Real Decreto, que es una norma de extraordinaria y urgente necesidad. No parece razonable esperar un mes. Esto yo no acabo de entender muy bien la estrategia del Gobierno. Mejor dicho, sí la entiendo. Se tenga estrategia. El problema es que el Gobierno ha estado buscando cómo sacarlo adelante, porque no tiene aliados para sacarlo adelante. El problema es que estaba en contra la Confederación Española de Cajas de Ahorros, es que estaba en contra CiU, ya lo dijo, que votaría en contra, estaba en contra el PNV, esto si estaba en contra el PP finalmente. Bueno, los que no estaban en contra, según una información que publicaba muy interesante de La Voz, es que el viernes antes de esa rueda de prensa de Elena Salgado, Zapatero cenó con Botín y con González. Claro, sí, no es casual, es decir, hoy lo dice la Voz. Es decir, que efectivamente cena con los representantes de la gran banca justamente antes. Bueno, claramente esto está orientado por ahí, está orientado desde ahí, esto yo no tengo ninguna duda. Y lo que ocurre es que el Gobierno ha ido teniendo que rebajar sus pretensiones. De hecho, la forma de cálculo de la capitalización es totalmente distinta. Cambia radicalmente la capacidad. En días, además, cambios. Claro, en días, además. Sí. Y claro, lógicamente, las cajas que iban a ser capaces de tener un 8, un 9, un 10%, que no sabemos cuál va a ser finalmente, esto con esta nueva fórmula de cálculo son más. Es decir, que cambia radicalmente, ¿no? Pero, hombre, lo que sorprende es la, digamos, estrategia, bueno, no la estrategia, la falta absoluta de estrategia del Gobierno en un tema tan importante y en una situación en la que se trata de dar confianza a los mercados. Esto da todo menos confianza. Claro, no es casual, probablemente, que España, lo conocimos ayer o antes de ayer el dato, es el dato de crecimiento de España, es el peor dato. Es la primera vez que España crece menos que la media de Europa en los últimos 16 años. Hay 5 países que no han crecido, que han tenido un crecimiento negativo, que son España, Portugal, Grecia, Rumanía, en fin, estamos en el furgón de cola. Y bueno, salvo que admitamos
que los gobiernos no sirven para nada y que es igual que nos gobierne bueno, uno. mira, en Bélgica casi se está demostrando que efectivamente los gobiernos no sirven para nada. El caso de Llevan Bélgica, 8 meses sin gobierno y la vida caso de Bélgica, sigue. bueno, pero probablemente la situación belga, que es complicada, tiene que ver también con eso. Pero, en fin, es cierto. Pero salvo que admitamos que los gobiernos... Atención, es decir, es un mensaje... No, sin duda, pero el argumento es que salvo que admitamos que no sirven para nada, hombre, alguna responsabilidad de tener el gobierno en unas cifras económicas pavorosas. Insisto, la primera vez en 16 años que el crecimiento económico de España está por debajo de la media europea. En 16 años. 16 años son muchos años. Son los 7 que lleva gobernando Zapatero, más los 8 que gobernó el Partido Popular, más años, más los años de los últimos años de gobierno socialista. E que o que dá a sensación é Roberto, que... ten fe. Os datos da... Mira, o xe Ruiz Mateos falaba de fe, que iba a devolver os cartos, iba a devolver os cartos... que sea Ruiz Mateos. Es como el eterno retorno de Ruiz Mateos. No, ahora era bueno, pero os datos económicos nos poñen ante outra tesitura, quero dicir, eso é un pouco pasado, os datos económicos nos poñen un 0,2, un 0,6 intertrimestral interanual, quero dicirse que a economía española mellorou e melloraron as exportacións moitísimo, quero dicir que estamos noutra tesitura, é certo que hai 230 e pico mil parados máis no 2010, pero cuidado, por eso, quero dicirse que cae a frenada, se frena, digamos, a seguridade social. Que con esa cifra de crecemento, incluso poñéndonos na parte alta da predicción, non se vai a xenerar empleo, se vai a seguir perdendo empleo. El problema del empleo va a seguir aí pegadito a nosotros. O presidente do goberno admitiu que non se vai a crear empleo este ano, en todo o ano. E a previsión do goberno será un e pico, seguramente non chega a mitade. No, por eso. Bueno, tenemos que irnos unos minutitos a publicidad, me falta Rubín por escuchar todavía en el asunto de las cajas, pero tendremos ocasión de hacerlo, como decía, después de estos anuncios. Regresamos enseguidita, aquí en directo en Vía U. Minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V. Hablábamos de esa cita importantísima que tiene el sistema financiero español mañana en el Consejo de Ministros, en donde, como decíamos, se va a aprobar el decreto ley que va a reformar todo este sistema. Nos faltaba por escuchar la opinión de Rubín. Pues muy corta. Yo creo que es una moneda al aire, que todavía quedan muchas horas antes de que ese decreto vaya a la mesa del Consejo de Ministros y que puede pasar cualquier cosa. Porque, como ya se comentó en la mesa, cada 2x3 se cambia algo o se adapta a las exigencias de alguien. Si quieren que salga con una mayoría significativa del pueblo español respaldado este decreto, tendrán que pactar a muchas bandas y tendrán que quitarlo de alguna manera. Y como encima yo ya recuerdo tiempos pasados aquella frase gloriosa de Fraga de que los socialistas solo aciertan cuando rectifican, estoy seguro que rectificarán su inicial planteamiento, que dejaba a Galicia pues hecha unos zorros, y que mañana todos respirarán un poco más tranquilos y se pondrán a trabajar para consolidar ese espacio financiero gallego que tanto necesitamos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana, como decíamos, en el Consejo de Ministros, y nos comprometemos a darles todas las claves en el Vía V del próximo lunes. Hablábamos de que efectivamente ha comenzado la campaña electoral con ruido y estrépito, palabras gruesas que comentábamos antes del secretario general de los socialistas gallegos, pero no ha sido el único. También ha convocado rueda de prensa el BNG para hacer acusaciones de tono menor relacionadas con el urbanismo de Sanxenxo. Incompatibilidades entre lo privado y lo público. Es el argumento del BNG para exigir el cese del jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra. Los nacionalistas acusan a José Luis Díez de defender los intereses de una empresa privada en perjuicio de la administración y el bien público. Díez demandó al Concello de Sanxenxo en 2009 cuando era apoderado de una constructora que se negó a hacer vivienda protegida. Su negativa obligó a compensar con 5 millones al ayuntamiento, una cantidad que la empresa reclama a las arcas públicas vía judicial. Estamos pedindo aquí, pois por unha banda, o cese deste señor como responsable en materia de vivenda, e tamén unha comisión de investigación que aclare
en todos los puntos de coincidencia que hay. Desde la Xunta descartan el cese. La Consellería de Medio Ambiente asegura que se cumple la Ley de Función Pública. Díez no es el primer delegado territorial en Pontevedra que le causa problemas al departamento de Agustín Hernández. El anterior jefe territorial fue destituido en junio de 2010 por ser propietario de un chalet ilegal y evadir impuestos sobre su vivienda. ¿Elige mal a Agustín Hernández o es que está en el punto de mira? No sé si es una estrategia efectivamente contra Agustín Hernández o esta denuncia de hoy del bloque, Luis, hay que entenderla también en clave local y me refiero a Pontevedra, al Ayuntamiento de Pontevedra. En clave local, pero non só, é dicir, eu creo que o urbanismo e a política van da man casi sempre, non? E cando alguén dentro dunha actividade privada aterriza ou asume unha responsabilidade política, eu creo que debe ter absolutamente máxima transparencia e casi ser un merlo blanco, non? É dicir, e non sucede como moitas veces isto, é dicir, as máis das veces hai unha certa, digamos, sospeita respecto da actividade anterior, do persona que chega ou a terra na política, ou cando menos ten que aclarar ou clarexar certas cousas. Eu creo que iso non é desexable, de logo, para poder entrar na vida política coas mans blancas e sen ningún tipo de chata, non? E creo que ás veces hai que ser moi exixente, sobre todo cando se fala de ladrillo, cando se fala de política, porque de entrada, e creo que excepcionalmente hai que pensar que, cuidado, prevención inmediata, non? Desde o momento que alguén vende nunha actividade privada que procede do sector da construcción, de entrada, porque sabemos como está ese mundo, en que terminou finalmente e cal son as vítimas que rodean ese sector, ¿no? Los cadáveres que foi deixando. Yo quería decir una cosa. Vamos a ver. Yo no sé si la denuncia del diputado del BNG, David Otero, creo que era David Otero el nombre, ¿no? Está justificada o no está justificada, y ni siquiera sé si tiene razón o no la tiene. Ahora bien, esto es un acto característico de la oposición. De una oposición. Se contrasta mucho efectivamente. A esto me refiero, al contraste. De la oposición democrática al gobierno hay apariencia, o puede haber apariencia, de irregularidades en una persona que ejerce una función pública importante. Hay apariencia, o puede haber apariencia, de que hay una contradicción entre los intereses públicos y los intereses privados, y la oposición, cumpliendo con su deber, lo denuncia. Luego, la oposición tiene razón o no la tiene. Si la tiene, hay consecuencias o no las hay. Esto forma parte, esto es la democracia. Esto forma parte del juego democrático. No tiene nada que ver con que el líder de un partido que aspira a ser presidente de la Xunta acuse al presidente de la Xunta de estar en connivencia con el narcotráfico. Son dos cosas, Roberto, radicalmente opuestas. Una es una actividad de oposición característica de la democracia e indispensable para que haya democracia, porque o hay oposición que controla el poder o el poder acaba haciendo lo que le da la gana. Lo otro es una indignidad en un político, salvo que pueda poner las pruebas encima de la mesa y ir al juez inmediatamente. Por favor. A mí lo que me llama la atención, Roberto, es que estamos hablando de urbanismo y estamos hablando de una segunda división de urbanismo, de un jefe territorial de la provincia de Pontevedra, y estamos pidiendo la dimisión, que yo creo que sí, que debe ser, porque si no pasa la prueba del algodón, que se vaya a su casa, y que por mucho que diga la Xunta que cumpla todas las normas de la ley, de la función pública, etcétera, etcétera, pues me parece que hay... Más allá de la ley hay ciertas normas éticas. Exactamente, que más allá de la ley está la decencia y que no se debe cumplir. Pero claro, que le estemos dedicando minutos a una situación del urbanismo, de una tercera división de Pontevedra, cuando el primer líder de la oposición resulta que construye en suelo no rústico, no urbanizable, que pide una licencia para hacer una obra menor de retejar y prepara allí una mansión, que paga 80 euros de impuestos cuando tenía que pagar 40 más, ¿en qué estamos? O sea, ¿dónde estamos analizando el urbanismo? Lo estamos analizando en el que está abajo de todo y que es muy fácil meterse con él y cantarle las 40 y ponerlo en la calle. ¿Y por qué no nos fijamos en que hay dos casos recientes? El de Carmen Gallego, que ahí está pendiente, que construyó a sabiendas en un sitio que era de protección del litoral, y el del jefe del PSOE, que construyó a sabiendas que era un sitio no urbanizable y construyó a sabiendas en eso tan deleznable que siempre criticamos a los demás de ti vai facendo.
O sea, eso que decimos que no se puede hacer, que todos tenemos que cumplir la ley, en cambio, como decía Roberto, la persona que quiere dirigir el gobierno de Galicia vai facendo porque ahora a ver quen yo tira. Hombre, a mí me parece que debemos situar cada cosa en su sitio y no meternos con los del Castilla y no criticar al equipo del Real Madrid. Me queda Rafa. Sí, eu hoxe estou bastante preocupado porque estou concordando 100% con Roberto. Non estés preocupado por eso. Non estés preocupado por eso. Non tens que estar preocupado por eso. En todo caso, tens que estar alegre por eso. Sí, hoxe estou alegre por eso. En todo caso, creo que se hai incompatibilidades e, lóxicamente, pues, esta persoa ten que dimitir ou ser cesada, se queda demostrada. E sí que creo que a acción lóxica dunha oposición este tipo de cousas. Para eso está. Para eso está. Pero que sí me dá a sensación é que o mellor tamén é unha forma de intentar erosionar unha peza de caza maior como pode ser o conselleiro Agustín Hernández, non? Que según o vídeo que estábamos vendo, que é un colaborador moi directo de Núñez Feijóo, repito, unha peza de caza maior que o PSOE ten, digamos, enfilado políticamente para rematar e ir erosionando o goberno galego, non? Bueno, en cualquier caso, parece que el día de hoy, y la verdad es que los días de esta semana han aportado indicios suficientes para que lleguemos a la conclusión, como aportaba Luis, que esta campaña va a ser especialmente animada. Vamos a dar un salto geográfico, nos vamos a ir a Madrid. Ayer, como decíamos, tenía lugar una reunión muy misteriosa entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Congreso, José Bono. Una reunión delante de todos los periodistas, se encerraban en el despacho del presidente y estaban allí prácticamente 2 horas. Apenas trascendió qué sucedía en esa reunión, pero con el transcurso de las horas se han ido hilvanando ovillos de lo que pudo suceder allí. Y se habla de sucesión en un sentido que hasta ahora no se había comentado. Fue una reunión sorpresa. José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono estuvieron ayer algo más de 1 hora y media hablando a solas en el despacho del presidente. Tiempo suficiente para hacer un repaso al calendario legislativo, pero también para hablar de otros asuntos. Yo no puedo hacer de portavoz de esa reunión. En cualquier caso, hemos hablado de lo que ustedes se imaginan. Si se trata de imaginación, no hay que tener mucha para concluir que sobre la mesa estuvo uno de los grandes temas de actualidad, la sucesión de Zapatero. Algunos creen que debatieron fechas y formas de anunciar la renuncia de Zapatero, pero otros, como Jordi Sevilla, van más allá. El exministro de Administraciones Públicas escribió en su Twitter que cree que habrá primarias, ya que Bono piensa presentarse como candidato. Por su parte, el popular Federico Trillo teme por el futuro de Rubalcaba. Yo creo que a quien tiene que preocuparle esa conversación no es al Partido Popular, es a quien no estaba presente, que es al señor Rubalcaba. Hipótesis aparte, lo que muchos socialistas sí confirman es que los dos políticos discutieron la situación del partido de cara a las próximas municipales. Queda saber si para entonces las dudas sobre el futuro de Zapatero ya estarán despejadas. Bueno, nuevas hipótesis que se ponen encima de la mesa. Hay que recordar que José Bono perdió precisamente las primarias enfrentándose a José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Gonzalo Bareño, cronista parlamentario de La Voz en Madrid. Muy buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué pasó en esa misteriosa reunión de ayer en el Parlamento? Bueno, pues la verdad es que no está nada claro lo que pasó en la reunión, porque, entre otras cosas, la versión que da el propio Zapatero pues es bastante improbable, ¿no? Él dice que se reunieron para ajustar el calendario legislativo, ¿no?, para que dé tiempo a aprobar leyes muy importantes antes de las elecciones de mayo, ¿no? Pero vamos, lo cierto es que para hacer eso, pues está claro que Zapatero no necesita reunirse con Bono, ¿no?, porque para eso está el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Y además, para reunirse con Bono tampoco necesitaba Zapatero aparecer públicamente por los pasillos del Congreso y causar el revuelo que causó, ¿no? Parece claro que lo que quiso es que se conociera esa reunión, pero lo que no está claro todavía es para qué, ¿no? La hipótesis, en todo caso, más atrevida en este asunto es que Zapatero está preparándose para ceder el poder a Rubalcaba, al estilo un poco de lo que hizo Suárez con Calvo Sotelo, y que en ese caso sería precisamente Bono pues el encargado, digamos, de recibir la propuesta del rey, ¿no?, sobre el candidato a la presidencia del gobierno que deberían votar las Cortes, que es lo que dice la Constitución, ¿no? Pero vamos, esto por ahora me parece que es mucha literatura. O sea que esa posibilidad que apunta Jordi Sevilla de que se puedan convocar unas primarias y que Bono aspiraría a suceder a Zapatero es ilusión. No, yo no creo que sea ilusión. Yo creo que es una posibilidad totalmente factible en el caso de que Zapatero anunciara que no se presenta a las elecciones, ¿no? Porque es que además no está en la mano de Zapatero impedirlo. Claro. Porque en cuanto haya más de un candidato, los estatutos obligan a celebrar primarias, ¿no? Y desde luego si hay alguien que estaría dispuesto a ser candidato en caso de que ese puesto quedara vacante es precisamente Bono, ¿no? Y daría el paso si cree que tiene apoyos. Además, lo cierto es que a pesar de lo que dicen los sondeos, Bono sería para el PP un adversario mucho más temible que Rubalcaba.
O sea, que Rubalcaba guste más a los propios votantes del PSOE es normal, pero es obvio que Rubalcaba no le va a pescar ningún voto al PP entre el electorado del PP, digamos, ¿no? Y Bono sí que podría convencer a personas de centro-derecha a las que no les convence Rajoy, o sea, que no sería descartable. Bueno, ayer tuvo lugar un debate entre Zapatero y Rajoy rotundo, por poner un adjetivo. Por primera vez el presidente del Gobierno reconoció que ha cambiado de criterio. ¿Hasta dónde prevés, Gonzalo, tú que sigues desde hace tiempo la actividad parlamentaria, que se tensen las relaciones entre el Gobierno y la oposición en los próximos meses? Sí. Hombre, hay que decir una cosa, las relaciones entre el Gobierno y la oposición son siempre tensas, ¿no? Y creo que también se está exagerando un poco la situación en este momento. O sea, porque de hecho hacía mucho tiempo que el Gobierno y el PP pues no mantenían, por ejemplo, un consenso tan rotundo como el actual en una cosa tan importante como la lucha antiterrorista, ¿no? En lo que es la política económica, pues claro, es obvio que la oposición nunca va a estar de acuerdo con el Gobierno, no hay mucho menos en una situación de crisis tan grave como la actual. Ahora, lo importante de ese debate que hubo, yo creo que es el hecho de que Zapatero, el hecho de que admita ahora sin tapujos que ha rectificado, pues lo que indica es que ahora cree que ha acertado, ¿no?, el propio presidente, y que está convencido de que pues, con estas últimas medidas, porque la situación va a mejorar, que eso es algo que está por ver, ¿no? Pero desde luego, vamos, desde aquí a las elecciones municipales la tensión entre el Gobierno y la oposición no va a mejorar precisamente, ¿no? Bueno, por último, Gonzalo, ¿está muy eufórica la bancada popular? ¿Huele en poder? Sí, pues sí, de hecho yo creo que está mucho más eufórica de lo que aparenta, ¿no?, que ya es mucho. De hecho, hace poco entrevisté a la secretaria general del PP, a María Dolores de Cospedal, y me decía que esa diferencia que indican los sondeos es altísima. Pero es que luego en privado ya, y off the record, me decía que esa diferencia según sus sondeos es mucho mayor, ¿no?, de la que indican los sondeos. Yo lo que creo que de aquí a las elecciones el mayor problema que va a tener el PP va a ser precisamente contener esa euforia, y su problema es también que, claro, que con esas cifras de aquí a las elecciones ya le es imposible mejorar la situación. O sea, que lo único que puede hacer es intentar que no empeore de aquí a las elecciones. Bueno, pues como siempre, muy interesante el análisis que haces, Gonzalo. Muchísimas gracias por atendernos. Vosotros. Venga, buenas noches. Bueno, muchas claves sobre la mesa. La posibilidad de que Bono esté ahí tampoco... Opcións todas abertas, non? Que siga ZP, dependendo de como vaya a festa económica en estes meses, que se estén plantexando unhas primarias, que eu creo que parece o máis razonable, porque a crise non foi precisamente baladí, non está sendo baladí, non hai que mirar as variables económicas que hai encima da mesa, que tardarán en escampar, que, bueno, a cousa non está ben e Zapatero está en caída libre. Entón, isto é un dato parece que bastante objetivo, bastante claro. Dende ese punto de vista, ir a primarias parece razonable que en primarias estuvera Rubalcaba, agora que este tamén Bono, e eu diría, e por que non a terceira vía Carme Chacón? Carme Chacón, sí. Tendo en conta que estes dous son vellas guardias, e podría, si isto escampa, digamos, meterse un factor teóricamente máis ilusionante que as vellas guardias. O que pasa é que o que se presenta para perder, ¿no? Eso está para claro. que o PP non saque a maioría absoluta, sería... en principio. Sin embargo, vamos a ver, yo no tengo ni la más remota idea de lo que han tratado en la reunión, como es perfectamente evidente, ¿no? Pero creo que la reunión hayan tratado lo que hayan tratado, y es perfectamente obvio que lo que no han tratado es del calendario legislativo. Estas son cosas que no trata el presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno le haya dado ya definitivamente una pájara, y que puede ser también, o sea, conociendo el personaje, puede ser que hayan tratado del calendario legislativo. En fin, conociendo el personaje puede ser todo, pero en fin. Lo lógico es pensar que no han tratado de eso, que han tratado de algo importante en relación con la sucesión, eso como dice Bono, que lo dice con esa maldad así... Esa maldad. Esa maldad de niño, quiero decir, esa maldad de niño travieso, ¿no? De decir, encantado con la hemos situación. tratado de lo que ustedes saben que hemos tratado. Encantado con la situación. Que de lo que se trata es de la sucesión. Y a mí lo que me llama la atención es la forma de hacerlo. Porque la sucesión, se puede hacer de dos maneras. Para que salga bien, o para que se monte un cirio. Para que salga bien es la forma de buscar un candidato que sea el menos malo posible, el que más capacidad tenga de resistir la galopada popular del Partido Popular, si finalmente se produce, que ya lo veremos, o hacerlo para montar un cirio. Entonces, si uno quiere hacerlo para montar un cirio, hace exactamente esto. Una reunión pública, sin decirle a nadie nada, sorpresivamente, permitiendo y dando lugar a todo tipo de comentarios. Esta es la mejor manera de montar un cirio. Pues a veces también a los partidos los acusamos de aplicar el dedo, ¿no?, cuando se trata de sucesiones. No, pero quiero decir que... plantear un debate, o sea, un proceso abierto, a lo mejor... Pero claro, una cosa es que ellos planteen un proceso abierto, lo planteen como lo planteen, esa reunión no debía haber sido pública. Claro, salvo que uno quiera que sea pública para montar cirio. Zapatero vai dando pistas, ¿no? Zapatero vai dando pistas de que non se vai presentar, vai a modo. Parece un desenganche, digamos, programado, ¿no? Es como una obsolescencia programada, que se di ahora por determinados electrodomésticos. Pero vamos a preguntar. El día 3 de enero se te estropea. 5 anos un punto máis
No, iba a decir que estábamos falando na publicidade entre nós que sabemos que na prensa madrileña coméntase que Zapatero, como ves, a máis mínima posibilidade de seguir no poder por a melloría da situación económica e tal, que non descarta en absoluto volver a presentarse. Eso que comentas na prensa madrileña e na prensa de Uganda. Digamos, aquí está máis o día a día con el, claro. Para que o PSOE faga unha longa travesía do deserto. Porque que ten que falar Zapatero con Bono se hai primarias ou non hai primarias? No, pero se fixeron público é por algo. Se as reunións se fixeron pública é por algo. Querían transmitir unha mensaxe. No organigrama do Partido Socialista Obreiro Español. ¿Dónde está? Se trata de neutralizarlo. No, ¿dónde está Obrando? Se trata de neutralizarlo, pero si se trata de neutralizarlo, non o faz en público. Claro. Pode ser que a reunión tenga como finalidad decirle a Pepe Bono, mira, Pepe, el candidato va a ser en Rubalcaba, lo vamos a organizar, entonces todos quietecitos. Pero esto no se hace en público, no se hace en una reunión, se hace en privado. Se hace una cena privada y el presidente del gobierno, como muchas personas, pueden cenar prácticamente con quien le dé la gana sin que se entere nadie. Hombre, si lo haces en público es perfectamente obvio que estás enviando otro mensaje. Ya, pero creo yo. A mí me llama la atención que si fuese en clave orgánica de primarias y de que se iba a volver a reeditar aquello de cuando fueron las primarias y Bono se quedó en la carretera, Pepiño Blanco tenía que estar ahí muy bien posicionado y tenía que estar debajo de la mesa. Quizás estaba debajo de la mesa y no lo saben, claro. Creo que Pepe Blanco es una vía que desde Galicia nos hace mucha gracia, pero yo tengo la impresión de que no se consideró nunca serio una posibilidad de que... No, pero para que sea yo creo que no hay que hacer política ficción. Yo creo que hay cosas que no deben ponerse encima de la mesa por seriedad. Digamos que por seriedad. Pero no vaya a ser que se cumpla. Claro. Claro, pero faría peor que Zapatero, Pepe Blanco. Eu creo que xa non hai. E la posibilidad que apuntaba Gonzalo de que José Bono sería José Bono sería desde el punto de vista electoral un candidato con más peligroso para el Partido Popular que Rubalcaba, un candidato que a lo mejor repugna más a las bases socialistas, pero que Bono me refiero, sí. A mí a Bono non o vexo como candidato, pero cando estou observando últimamente a trayectoria da prensa máis ultra do país, indo precisamente a por él todos os días con titulares máis ou menos serios, máis ou menos creíbles, pois empeza a sospeitar que o mellor si se está falando internamente da posibilidade de que Bono polo menos se presente a unhas primarias, non? Pero en principio non o vexo máis a xente do perfil de Carme Chacón ou... Era unha marcha atrás, volver ahora un perdedor. O sea, o que foi perdedor fai 8 anos, vir ahora como gran salvador, como unha situación difícil. Yo creo que lo que dice Gonzalo es verdad. Es decir, yo creo que Bono tiene un perfil que es capaz de acercarse a una parte del electorado de centro-derecha que en estos momentos no votaría ni borracho pero que yo creo que a Zapatero, a Rubalcaba. No. Pasa es que esto tiene dos problemas desde mi punto de vista como estrategia, si esta fuera la estrategia. El primer problema es que yo creo que hay un altísimo porcentaje de electores populares que ya lo que quieren es echar al Partido Socialista, sea quien sea el candidato, y que les da igual cuál sea el candidato. Y luego hay un segundo problema que no es un problema menor, y es que para ganar el Partido Socialista necesita dejar en un porcentaje ridículo Izquierda Unida. Es decir, si Izquierda Unida saca un porcentaje importante de votos, no gana el Partido Socialista. Y este candidato es el peor imaginable. No, las encuestas no le dan muy bien a Izquierda Unida. ¿Qué? Que no le da muy bien a Izquierda Unida. No le da muy bien a Izquierda Unida. Pero quiero decir que con un candidato como Pepe Bono, Izquierda Unida... pero después del giro que le dio a la política de izquierdas José Luis Rodríguez Zapatero, después de cómo él ilusionó a los españoles y después de ver cómo ahora resuelve, o sea, machaca al español del común después de reunirse con Botín, con González, con Fainé, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos pensar que son las clases populares, que ese perfil, o sea, y que esta gente ahora tiene que haber, y hay en España, una conciencia de izquierdas, y hay una cultura de izquierdas tradicional. Por lo tanto, Izquierda Unida, si sabe enarbolar esa bandera de la ética y de la izquierda, puede, como decía Roberto, arañarle. Entre que la ley electoral le perjudica y que las encuestas le dicen que no va... Básicamente, o da lei electoral é moi importante, les le van dicindo que con ese nivel de votos non lle corresponde ese nivel de representatividade. Esto le da muy bien, pero el CIS le da, me parece que el otro día, en el último barómetro, creo que estaban en el 7 y pico. Pero salen moi perjudicados por la ley. Una cosa distinta, no, pero el problema no es cuántos diputados, no, pero una cuestión es igual cuántos diputados salgan. Si tú sacas el 7%, son votos que no tiene el otro. Y yo creo que está
prácticamente en el doble del porcentaje que tuvo en las elecciones. El porcentaje de votantes del PSOE que tendrá que irse a Izquierda Unida. Se evapora. Que non está pensando nese escenario, o sea, de posibilidade de ganar, sino un escenario de quedar o mellor posible dentro da derrota, como artellar ben a transición. Ao final todos os partidos intentan, e é normal, ademais, é lógico. É como o tema da Almunia, cando foi a Almunia estaba claro que era un candidato de transición, que ahora non se sabía onde, pero sabendo que era unha... Deixarme comentar todo xentes unha cousa que non comentamos. Non sei se era Gonzalo quen falaba dunha hipótesis, diríamos, que se comenta polos menteiros madrileños, que a hipótesis de facer presidente a Rubalcaba, é dicir, de investir o presidente, non? Facendo algo similar ao que fixo no seu día Suárez con Calvo Sotelo, non? Ben, eu creo que eso é perfectamente legal, como é obvio, non hai dúbida ninguna, pero que desde o punto de vista democrático é discutible, porque nesta situación, na democracia española actual, claramente hai un candidato a presidente do goberno, ainda que non o haxa legalmente, hai no de feito, hai no políticamente. O candidato a presidente do goberno era José Luis Rodríguez Zapatero, e eu creo que a situación é incomparable que a situación de UCD, que lo foi unha crisis do sistema democrático, non ten nada que ver, e a mí me parece que sería moi dificilmente admisible que Zapatero disposto a renunciar, non convocar eleccións. Creo que está todo tan abierto que son hipótesis que se van poner encima de la mesa, pero que no parece que tenga mucha pinta de que vaya por ahí la cosa. Sería de pequena política de pequeno concello, donde o alcalde se baixa económicamente. Hai que esperar meses antes para deixar o candidato. Bueno, dábamos un salto de Galicia a Madrid y ahora vamos a dar otro salto de Madrid a Italia, a Roma. Seguro que están nuestros contertulios deseando hablar de ese gran hombre que se llama Silvio Berlusconi. Saben que se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana, porque esta semana sabíamos que finalmente será juzgado, en concreto el próximo 6 de abril, por 3 magistradas y tiene que responder de los delitos de cohecho y de prostitución de menores. Silvio Berlusconi ha reaparecido en público tras la acusación que pesa sobre él de prostitución de menores y abuso de poder. Pero il Cavaliere ha preferido no pronunciarse sobre el tema, según el primer ministro, por amor a la patria. Por amor a la patria, yo de esto no hablo. Es una más de las múltiples excentricidades públicas de Berlusconi, un dirigente que se define a sí mismo como una persona bromista. Soy un hombre bromista que ama la vida y a las mujeres. Un hombre que tan pronto se define como el mayor perseguido por la justicia de todas las épocas, a la vez que se jacta de haber podido pagar 200 millones de euros a asesores y jueces. Los periodistas son también uno de los blancos preferidos de Berlusconi. Estamos viendo una transmisión disgustosa y su conducción despreciable, torpe y repugnante. Il Cavaliere suele lamentarse de la calidad informativa italiana a pesar de su control en gran parte de los medios de comunicación. Il Cavaliere se defiende ahora como gato panza arriba de sus escándalos, llegando incluso a presumir de su libido. Mejor ser un apasionado de las mujeres bonitas que gay. Una libido que ahora le hará sentarse en el banquillo ante 3 mujeres que serán las encargadas de juzgarle. Bueno, yo de verdad que son imágenes que me siguen dejando boquiabierta. Parece que ahora sí hay un cerco contra Berlusconi. Recordábamos estos días esas manifestaciones que tenían lugar el fin de semana en diferentes localidades y ciudades de Italia, protagonizadas por mujeres de todas las ideologías. Había desde mujeres del Pichi hasta monjas, denunciando un poco, entre otras cosas, pues la situación en la que está quedando la mujer italiana como consecuencia de los desmanes de este caballero. Roberto. Sí, yo recordaba cuando veíamos el vídeo, que la verdad es que está muy bien, ¿no? Cuando veíamos el vídeo y hacía esa referencia al patriotismo, la frase conocida, una frase célebre de un escritor inglés que decía que el patriotismo es el último refugio de los canallas. En este caso le va como anillo al dedo. El patriotismo es, sin duda alguna, el último refugio de los canallas. Es una catástrofe para un país que un individuo de esta catadura se haya convertido en el presidente del país. Es una catástrofe para Italia. Italia es un gran país. Es que siga tan arriba nas enquisas. No, bueno, ahora parece que bajó él, su partido no. O problema xa non é un problema de indecencia política, que sexa un referente absolutamente, perverso, e que sexa a mala imaxen que proxecta de Italia, etcétera, etcétera, sino que Liga Norte, que o que está facendo a travesía, apoia, e parece que está disposta a apoiar hasta o final. Ese xa dixo limpeza, xa pediu limpeza. Cuidado, xa non aguanta máis a... Os lo comentaba antes en privado, ¿no? El Financial Times es un periódico que no se ocupa habitualmente de este tipo de cosas. Ayer le dedicaba
era a toda página, esto lo vi en el aeropuerto, a toda página venía el tema de Italia, ¿no? Y hay un problema además que a mí me produce. Imaginaros que esto pasa en Francia, en España. Bueno, es que hoy lo hablamos en la redacción. Nos imaginamos a un presidente del gobierno español haciendo este último gesto, por ejemplo. Nos imaginamos no te puedes imaginar a un presidente de gobierno en ningún país, salvo en estos momentos en Italia, que puede ser que en alguno de los países. En España tampoco pasaría nada. En España se dimitiría inmediatamente. No, yo creo que no. Sería de manera fulminante. Yo creo que sí. En España, sin algo se tenga tener amor prohibido. Pero no es contra Estados Unidos, no, claro. En Estados Unidos sería absolutamente impensable tamén. Eu non me imagino a Zapatero chamando en directo un programa, por exemplo, como estábamos vendo aquí, non sei se era da RAI, para decir o que dixo, non? Claro. Pero eso en Italia, eu creo que Europa está reflectindo unha crise brutal de valores, total, no caso das ministras francesas de Sarkozy, que non era só que levaran en voos privados, sino que os pais invertían a propósito do viaxe dela, tal, que decir, cuidado, de que estamos falando, que a ministra leva os pais. Pero non vedes que isto é algo diferente? Absolutamente inmoral. Pero non é só inmoral. É un presidente dun país que está acusado e vai a ser xulgado por corrupción de menores. É un máximo nivel de inmoralidade, claro. Hai que ser optimistas. Estamos en jueves, estamos un mes de febrero que suele ser triste. Gran publicación el jueves. Vamos a pensar. Claro, exactamente. Vamos a pensar que esto es el ejemplo de que los pueblos son más importantes que los dirigentes. Bueno, en el caso de Italia probablemente circuló el de Bélgica que tú decías antes, que lleva sin gobierno casi un año. Italia que está en manos de este personaje, España que está en manos de otro personaje, Vigo que está en manos de un alcalde. Siempre es más importante que el de los dirigentes puntuales. A mí Zapatero parece unha persona respetable, aínda que a súa xestión non a comparta, ¿no? Es incomparable. Estamos hablando de dos cosas distintas. El presidente Zapatero es un presidente que ha hecho una ejecutoria política desastrosa en su país, pero no tiene nada que ver con este tipo. Es un ya lo dijo Rajoy cuando le preguntó a un niño, di algo bueno de Zapatero. Es un canalla. Es un canalla. Es un canalla. Entonces, no sé, es un país gobernado por un canalla, por un delincuente. Hombre, por favor, no. Bueno, como es jueves, como decía Rubín, vamos a rebajar un poco el nivel de tensión. Vamos a seguir hablando de política, pero desde otro punto de vista. Seguro que han estado muy pendientes del cambio de imagen que ha experimentado en los últimos meses el ministro José Blanco. Se ha retirado las gafas en los últimos tiempos. Si probablemente cogiéramos una foto de cómo era hace 20 años, no tiene absolutamente nada que ver. No es el único político que ha sucumbido a la dictadura de la imagen. Veíamos a Bono también, un ejemplo bastante evidente de que su aspecto físico ha cambiado. ¿Están muy pendientes los políticos españoles de su imagen? Imagen y política nunca estuvieron tan unidas como lo están hoy en día. La presencia perenne de las cámaras en cualquier acto de repercusión política han hecho de la imagen un elemento imprescindible para nuestros representantes. Para bien o para mal, actualmente una buena imagen parece pesar más que unos argumentos sólidos. Por eso los asesores de imagen se han puesto las pilas. El último ejemplo lo ha protagonizado José Blanco, que ha aparcado sus inseparables gafas para lucir su nueva mirada. Pero no es el único. Cuando Zapatero llegó a la Moncloa, las camisas formaban parte de su indumentaria diaria, pero hoy el presidente raramente comparece sin un traje, que le da un aire mucho más serio. A Mariano Rajoy el tiempo también le ha ido curtiendo su imagen política. Por su parte, el vello parece jugar un papel importante. José Bono se sometió a una operación de implante capilar en 2008 que rejuveneció su imagen. Y no solo eso, sino que triplicó este tipo de operaciones durante los meses siguientes en España. José María Aznar es otro ejemplo. El bigote fue sin duda uno de los símbolos de su legislatura. Hoy, retirado al menos de forma oficial de la vida política, su característico mostacho ha desaparecido. Y es que el acoso mediático en los círculos de poder es ya imparable. Será por eso que algunos de los rostros más populares de la política ya se han prestado a polémicas sesiones fotográficas. Bueno, era un pequeño recorrido por el antes y el después de algunos de los políticos. Yo no sé si creéis que la imagen es importante a partir de un límite, es decir, la imagen es importante en todos los ámbitos de la vida, lógicamente, pero yo no sé si los políticos españoles últimamente están más pendientes de su aspecto. Una maldad, me dejas de decir una maldad. Por favor, estoy deseando. La imagen es muy importante cuando no hay nada más que la imagen. Cuando hay algo más que la imagen va cediendo en importancia. Cuando lo básico es la imagen es fundamental. Churchill
Es cierto que era una época distinta, no había televisión, vamos, no había... La televisión estaba prácticamente en sus albores, en fin, era otro mundo, ¿no? Hace 45, 50 años, 60 años era otro mundo. Pero Kennedy ya trabajó con la televisión. Kennedy, por ejemplo, la fotogenia de Kennedy fue importante. Debate con Nixon. Efectivamente, se habla de que en parte su... Y él como un recurso, pero que un recurso de comunicación, ¿no? Es decir, para un político tiene que saber manejar imágenes, ¿no? Si hay algo más que la imagen va cediendo en importancia. Pasa que cuando no hay mucho más, la imagen suma. Un recurso de comunicación. Los políticos un fin de semana, casi siempre todos los fines de semana, poñen cazadora o camisa. Esto de camisa de Nike, no sé, la cosa, no sé qué. As convencións e todo isto vai co seu... Queres dar un aspecto máis informal, comunicar máis con tal, depende en que momento usas ou non gravata, en fin, o traxe, no congreso. A mí me gustaría que pesase poco la imagen. Que pesase más lo que tienen de la nariz hacia arriba y no de lo que tienen de la nariz hacia abajo. Hombre, vese menos tirantes, como en la época de Fraga. Vese menos tirante ahora, claro, es cierto. Merkel, pues ¿qué imagen tiene? Ninguna. Fraga es la demostración palpable de que la imagen esto juega cuando juega, porque un hombre que es capaz de ganar 4 elecciones por mayoría absoluta. Lifting zapates en carteles electorales. Bueno, sí, los liftings. Efectivamente. Pero que contabas a anécdota do debate de... Más que liftings era otra cosa distinta, no era una salvajada realmente. Anécdota que contas era cirugía mayor. A verdade que contabas os debates entre Nixon e Kennedy era curioso porque nas enquisas posteriores aos debates decían que os que escoitaron pola radio ganara Nixon, os que veran pola televisión ganara Kennedy pola imaxe. Mira se é importante a imaxe. Se hablaba también de la importancia de la imagen en el caso de Suárez, por ejemplo, que Suárez comprendió muy bien la importancia de la imagen y de la televisión y que gran parte de la transición... Sí, pero sin embargo yo estoy convencido que en el Suárez hace un tipo atractivo y fotogénico. Yo recuerdo a mi padre que siempre comentaba la manera en que daba la mano. Sí, efectivamente. Pero yo estoy convencido que lo fundamental de Suárez fue su capacidad, su habilidad para entender el momento que estaba pasando España, su valentía, su coraje. Yo creo que esto era mucho más importante que la imagen. Y la capacidad de comunicar. Hay políticos galegos que están indo a cursos de telesenia. Está muy de moda esto entre los políticos. Na política galega, sobre todo algúns que queren aspirar a determinadas cousas. ¿Creéis que hay un look de derechas e un look de izquierdas? Sí, eu creo que o Loden é inevitablemente de dereita, Blazer, o botón dourado, todo isto de dereita. Yo creo que xa menos, eu creo que xa menos. Non me contestáis. Hemos hecho máis de izquierda, xa sei que utiliza tamén xente de dereitas. Hemos hecho un pequeño ejercicio a ver si efectivamente fue más en tiempos que ahora. Hemos cogido las fotos de 4 diputados, 4 diputados, 2 del Partido Popular y 2 del Partido Socialista, diputados que evidentemente no son habituales de los medios de comunicación, con lo cual la gente no nos conoce a priori. Nos hemos ido con sus fotitos a una escuela de diseño y les hemos preguntado a los estudiantes si por su aspecto eran capaces de deducir si ese diputado era del Partido Socialista o del Partido Popular. A ver qué pasó. El objetivo hoy es analizar si la ideología política y la forma de vestir van de la mano. Nuestros colaboradores, los alumnos de fotografía de la Escuela de Arte Superior de Diseño Ramón Falcón de Lugo. Nuestro primer candidato, el diputado socialista Alejandro Cercas. Yo diría que es del Partido Socialista. Se ve un poco menos serio, más informal. No tiene un aire tan frío como lo podrían tener los demás. Hombre, evidentemente del Partido Socialista porque el color es rojo, ¿no? Es algo bastante evidente y muy utilizado por ellos. Transmite más confianza, ¿no? Turno ahora para Marta Escudero, del Partido Popular. Voy a decir del Partido Popular. Como más elegante, más estirada, ¿no? Más seria, además el fondo así azul. Si quiero ver un socialista lo voy a ver con una camisa, pues no sé, como más obrera, no con una americana y con algo colgándole ahí brillante. Un poco más pija, por ejemplo. Aparte de que va vestida también algo más seria que por el fondo, no sé, el fondo azul. Seguimos con el diputado popular Jesús Fermosel. Partido Popular también. Muy trajeado, el pelo muy, no sé, con brillantina. La corbata también es de un color frío, tiene el pelo bastante arregladito hacia atrás. Y la corbata muy bien puesta. Un poco más el concepto capitalista, ¿no? Y por último, la más mediática, Mercedes Cabrera, socialista. Socialista. Tiene un aire más campechano. Además tiene cara de buena persona. Bueno, pues han acertado, pleno el 15 que diríamos, han acertado los 4 diputados si eran del Partido Popular o del Partido Socialista. O sea que a lo mejor, lejos de lo que vosotros pensáis, sigue estando vigente un cliché, un estereotipo de derechas y de izquierdas, ¿no? Defendía que sí hay vasos comunicantes, pero menos, ainda no hay un estereotipo en uno de los especiales contaban una cosa sobre vinos verdaderamente maravillosa, ¿no?
y es una experiencia que se hace con gente a la que se le da el mismo vino y se les dice el precio y se les hace un escáner que demuestra que cuando se les da el más caro creen que es mejor. Bueno, pues para dar un poco de sustrato teórico a este juego que hemos hecho en Lugo, hemos hablado también con los profesores para que nos cuenten si evidentemente la imagen es tan importante a la hora de que el discurso de un político llegue a los ciudadanos. La ropa que lucen los políticos no es casual. Lo mismo que hay bandas urbanas que se definen la imagen de una manera o un colectivo, sigue siendo como una etiqueta. Bueno, yo creo que vivimos en un tiempo de la imagen. Y vivimos en un mundo muy mediático y en el que la imagen es fundamental. Los políticos conocen perfectamente esos mecanismos, ¿no? Y es que en el mundo de la política se deja muy poco a la improvisación. Lo que ocurre es que muchas veces hay una imagen predeterminada que se quiere dar y es impuesta y otra una imagen natural. Aznar, por ejemplo, creo que se le nota muchísimo, ¿no? Es un hombre que aunque esté haciendo deporte, se le nota que tiene una imposición. Yo no sé si es ideológica, unido, o ha sido de tantos años que ya ha dejado una impronta en su propia personalidad. Los estereotipos de siempre siguen funcionando. La imagen de la derecha es un hombre, una mujer trajeado, con un determinado corte de pelo, uso de gomina. De traje, corbata, también dependiendo de las edades. Y la izquierda creo que también ha trascendido un poco ya más el uso de corbata, ya no es la época de Felipe González de chaqueta de pana, ¿no? No menos cuidado, pero como más abierto, incorporando elementos más innovadores. El aire fresco lo aportan ellas. Ya no es la mujer trajeada, perfectamente bien maquillada, bien peinada, no. Bueno, teorías, como decíamos, de los profesores de la Escuela de Lugo. En el caso de Galicia, yo creo que ahí sí que ha habido personajes que han marcado un hito en la forma de vestir, de políticos estoy hablando, estoy acordando lógicamente de Beiras, ¿no? Que fue un poco el... Sí. Beiras utiliza, claro, a súa particular. Lo que non creo foi escuela dentro del bloque, non creo mucha escuela dentro del bloque, o sí? Sí, utilizaba o lino moito tamén, era moi... Temos a Martiño Capucho. Sí, efectivamente. Corbatas, pañuelos... En fin, que sí tiña unha maneira peculiar de vestir. Pero quero dicir que o resto dos voceiros nacionales non seguiron por ese patrón. Non seguían os seus propios patróns, que era cada quen ao seu, pero claro, me parece ben, quero dicir, cada quen ten a súa propia referencia, moda de comunicación, e cando se mira ao espello pode sentirse máis ou menos ridículo, e según onde vaya, pois máis ou menos se vestirá dunha maneira ou de outra. Se va a unha piscina, supoño que non se poñera un traxe con unha gravata, non? Será máis práctico ir dunha maneira máis lixeira, máis liviana, para practicar o baño, para o que vaya. Claro, estamos falando de imaxen e estamos reducindo a imaxen ao vestido, en realidade, non? A imaxen, claro, a imaxen é algo máis complexo, é un componente, é dicir que hai cousas curiosas como os líderes sindicales que nunca levan gravata, despois van en cruceros de luxo e cando cenan na mesa do capitán se a poñen, cousas así como fixo Toxo, por exemplo. Non, a maldad perfecta. Que imaxen para o que interesa, non? Claro. Bueno, vamos a irnos a la primera del periódico de mañana, de la primera edición de La Voz de Galicia, con un titular económico, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta, como decíamos, lo que nos espera mañana. El gobierno aún buscaba anoche, o sea, hoy, esta noche, apoyos al decreto que reconvertirá las cajas. Mauro Varela, copresidente de Nova Caixa Galicia, critica al Banco de España por no tutelar los procesos de fusión. Como decíamos, es el titular de la primera de La Voz de Galicia de mañana. La foto de primera para las consecuencias de ese temporal que se está alejando ya. El temporal se aleja tras los incidentes de los últimos días. Hoy habrá abundantes lluvias y una notable subida de las temperaturas. Una secuencia fotográfica muy llamativa en la que se muestran las dificultades que tuvieron los barcos que ayer salieron a faenar a Coruña, una evidencia de que la mar es un oficio bien duro. Más titulares de esta primera: Pachi Vázquez, Feijóo e un arquitráfico andan ahí, uno de los asuntos que hemos comentado esta noche, y destaco también un titular que dice lo siguiente: el Gallás consume al mes 12.000 euros en gas. Uno de los... ¿En gas? ¿Solo en gas? Solo en gas, uno de los nuevos dispendios que conocemos de esta... Menos mal que es una cosa muy útil, porque si no fuese útil sería terrible. Menos mal que como es una cosa muy útil, está bien que consuma 12.000 euros en gas. No sabemos para qué se va a usar. Si no sirviera para nada sería terrible. A ver cuánto consume en luz. Claro. Bueno, efectivamente, el titular confirma que ese decreto está todavía cerrándose en estos momentos, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes. Mañana por la mañana a lo mejor se le da todavía un lifting de última hora y que mañana están negociando. Claro. Mañana é o día de
para o futuro do sistema financiero galego ou a súa desaparición. Está claro. Supoño que tamén é o momento sí. de saber se a sociedade civil vai a tragar con calquera cousa ou non, non? É dicir, pon a prova un pouco tamén a sociedade civil galega, non? É dicir, en función do que saia, teremos unha cousa ou outra. E a partir de aí tamén saberemos se temos unha sociedade máis ou menos forte, ou non tan forte ou menos forte, o que nos dá igual, e actuamos en consecuencia dunha maneira ou de outra. A sociedade é unha sociedade resignada. No, eu coincido contigo, Luis, en que veremos, pero mañán tamén teremos que exixir máis da Xunta de Galicia. É dicir, unha vez que xa se coñeza o decreto, a Xunta de Galicia, o presidente decía hoxe, posiblemente teña razón, que non sabendo que vai é aventurado isto facer prediccións cando non sabe o que vai a pasar, e efectivamente é certo, pero unha vez que se sabe, unha vez que hai estado o decreto encima da mesa, ainda que efectivamente se pode logo modificar xa están todas as cartas en riba da mesa, claro. E é un momento no que a Xunta ten que tomar posición claramente de cal é a súa estrategia para cumplir ese doble objetivo de unha caixa solvente e dunha caixa vinculada ao país. Bueno, pues sin duda estaremos muy pendientes, seguro que podrán leer todas las consecuencias de este decreto en las páginas de La Voz de Galicia y en lavoz.es. Nosotros nos ocuparemos de este asunto, como decía, el próximo lunes en nuestro Vía V de lunes. Muchísimas gracias a los cuatro, Rafa, Luis, José Manuel, Roberto, por acompañarnos esta noche y por ayudarnos a entender las cosas que suceden en estos momentos de turbulencias. Regresamos, como decía, el próximo lunes. Les dejo con los titulares del día. Sean muy felices. Thank you.